Entonces hoy vamos a actualizar la sección de seguimiento de la reunión, ya que ya hemos hecho el tour de Portsmouth. Pero ahora voy a dar a todos la oportunidad de tener voz sobre dónde será el próximo tour, ya que no hay una opción de encuesta incorporada. En Squarespace estoy creando una página por mi cuenta. Aquí puedes ver que utilizo la sección de eventos que viene preempaquetada con 3 eventos en un formato particular. Y lo estoy renombrando como próximos tours expresiones de interés. Y obviamente voy al Portsmouth Historic Dockyard de nuevo y también voy a incluir Chatham y Su Majestad Belfast. Y luego verás en un segundo que solo voy a editar el botón de allí abajo y darle el correo electrónico y luego un título predeterminado. Así que si vas a la sección del sitio web, si quieres venir y hacer un recorrido guiado por uno de estos 3 lugares, entonces todo lo que tienes que hacer es ir y hacer clic en eso, generará un correo electrónico y todo lo que tienes que hacer es simplemente enviarlo, no tienes que agregar nada más al cuerpo del mensaje. Y luego puedo contar cuántos correos electrónicos tengo votando por cada lugar y eso dictará hasta cierto punto dónde tendrá lugar el próximo recorrido a principios de 2024. Es muy fácil de configurar. Estoy muy sorprendido. Después de todos estos mini tutoriales que he estado haciendo, ¿crees que podrías construir un sitio web para fines de historia naval? Pero nunca se sabe. Quizás querrías hacerlo por otro motivo. Así que hoy tenemos una forma un poco diferente de hacer las cosas en el canal. Ahora, primero que nada, necesito presentarte a un invitado bastante especial. Sí, obviamente hemos tenido varios autores antes y hoy hasta cierto punto no es diferente. Me complace presentarte la obra de Robert Lundgren. Ahora, por supuesto, imagino que algunos de ustedes probablemente ya estarán familiarizados con su excelente trabajo. Ha escrito un par de libros, The World Wondered What Really Happened Off Samar y Battleship Victory, ambos muy recomendables, y muchos otros trabajos que ha realizado, incluyendo un análisis del rendimiento del United States Ship Nevada frente a Normandía en el 500 y A500 y quizás una de las cosas con las que todos esperamos estar bastante familiarizados. Un análisis muy detallado de la acción entre Washington y Dakota del Sur contra Kirishima y, amigos, incluyendo un análisis preciso de lo que le sucedió a Kirishima y lo que le sucedió a Dakota del Sur en términos de daño. Todo eso se puede encontrar en el sitio web de Naval Weapons. Habrá un enlace específico en la descripción del video a continuación. Más recientemente, el señor Lundgren ha realizado amablemente un análisis increíblemente detallado de lo que precedió inmediatamente a esa acción, por lo que la acción entre la fuerza de cruceros del almirante Callaghan y Hiei Kirishima y sus escoltas, el documento completo tiene más de 120 páginas de longitud y se puede encontrar en el enlace, como dije, en la descripción del video a continuación. Sin embargo, en interés de no tener que revisar 120 páginas de documentación en un video, aunque he leído el informe bastante extensamente, creo que unas 6 veces ya, pensé que sería mejor realizar una entrevista con el señor Lundgren y también con el señor Sposato, quien de alguna manera instó al señor Lundgren a realizar el análisis y creo que le ayudó hasta cierto punto. Así que normalmente, por supuesto, estarías viendo una conversación de Skype o Zoom con imágenes, como hemos hecho con numerosos otros autores. Sin embargo, ninguno de los caballeros en cuestión pudo hacer una entrevista directa y así que en su lugar tuvieron la amabilidad de enviar respuestas escritas a las preguntas que hice, pero por supuesto esto se convierte en un pequeño problema porque mi acento americano podría describirse mejor como estereotipado y empeora progresivamente desde allí y no tengo idea de cómo podría mantener incluso un acento americano medio decente y mucho menos 2 durante más de media hora. Y entonces acordamos que de manera bastante única lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer las preguntas como normalmente haría en una entrevista, pero sus respuestas, que han sido enviadas por texto, serán leídas por una inteligencia artificial de texto a voz, con diferentes voces para los 2 individuos, por lo que las respuestas del señor Lundgren siempre serán las primeras, seguidas por las del señor Sposato, donde eligió responder a las preguntas, porque obviamente está hablando principalmente con el señor Lundgren como el que escribió el informe. Esperamos que sea interesante para todos y no se preocupen, esto no significa que el canal se va a convertir en un canal de voz inteligencia artificial. Esto es esencial
especialmente solo usar la tecnología moderna para resolver un círculo particular de este problema particular que tenemos. Así que con eso dicho, continuamos con las preguntas en relación con la primera gran acción naval nocturna de Guadalcanal. Históricamente hablando, ¿qué lagunas ha habido en la narrativa de esta batalla? En muchos documentales, esta batalla se describe como una pelea de Muelle 6. Según sobrevivientes, una vez iniciados los disparos, todos le disparaban a cualquier cosa en movimiento. Sorprendentemente, no hay detalles reales más allá de la mención usual de que San Francisco golpeó a Atlanta. En este análisis, Atlanta no solo fue golpeada por San Francisco, sino también por Portland, y luego nuevamente por Monson. Starrett hundió a Laffey. Starrett y Helena agredieron y dejaron incapacitado a Aaron Ward. Helena ametralla a Portland con sus cañones de 40 milímetros y disparó a Monson, y creo que Fletcher torpedeó a Portland. Para terminarlo todo, probablemente Harusame dejó incapacitado a Yudachi. Hubo mucho caos en esta batalla. Este análisis comienza a detallar lo que los sobrevivientes querían decir con una pelea de Muelle 6. Hara, capitán de un Matsukaze. Del lado japonés, sobre por qué Abe dudó en abrir fuego, se pinta una imagen similar a Midway, que la tripulación de Hiei estaba ocupada tratando de cambiar de la munición tipo 3 a la munición armadura perforante. Esto nunca ha tenido sentido para mí. Los acorazados no funcionan así. La analogía de Midway de los portaaviones siendo atrapados mientras rearmaban sus aviones no me convenció. Creo que la razón por la que Abe dudó fue porque no sabía dónde estaban los otros barcos japoneses y tenía miedo de abrir fuego contra sus propios barcos, y esta es una razón mucho mejor para su demora. En cuanto a Callaghan, perdió la conciencia táctica. Estaba tapando la T en el procedimiento naval clásico de las dos columnas del sur, pero se confundió cuando su propia columna fue tapada por el grupo japonés más al norte. Esta confusión provocó que las flotas chocaran entre sí. Algunas respuestas a esta pregunta pueden aparecer más adelante, pero se mantuvieron en contexto en lugar de moverlas. Esta batalla representa el último gran intento de la Imperial Japanese Navy para cerrar el aeródromo Henderson. Todo el planeamiento que han hecho para lograr esto se va a la basura cuando la United States Navy tiene que actuar inmediatamente y con muy poco tiempo para coordinar una respuesta adecuada. Esta es una de las pocas batallas donde los americanos son vencidos, pero no dejan que los japoneses obtengan nada de ello. Se puede notar que este no fue un plan bien desarrollado, ya que el almirante Callaghan no parece transmitir sus intenciones a muchos otros barcos, quizás porque se da cuenta de lo que debe hacerse, y decirles a los demás hará que sea más difícil de lograr. A menudo se le ve como un tonto, pero eso es lo que ha hecho 80 años de no conocer estos detalles. Todos los que tienen un mando general en esta batalla serán despedidos si no fueron asesinados, con dos excepciones siendo Era y Debossy, el capitán de Portland. La efectividad de la United States Navy se pierde en la narrativa. Torpedos, pero también, o no, fueron utilizados. Para cualquiera que esté sorprendido de que Fletcher golpee a Portland, solo recuerde el evento entre William Porter e Iowa. Como mencionará Lundgren, este es el crisol por el cual la United States Navy se convierte en una fuerza de combate bien afinada que Japón no puede vencer. Este fue el lugar y el momento en que la Ikoden estuvo más cerca de desplegar su estrategia Kentai Kesan en 1942. Y la USN aún los mantiene a raya, lanzando cruceros a los cruceros de batalla. Este fue el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. El almirante Lee se encargará de completar ese giro. Dado el gran número de barcos involucrados y como ambos mencionaron la pura confusión de lo que estaba sucediendo en esta batalla, ¿cuál fue la motivación detrás de tomar todos estos informes y luego intentar darles sentido? No planeaba escribir sobre esto. Frank Esposato me contactó y pidió ayuda. Este documento es en gran medida para Frank, y si él está contento con él, yo también lo estoy. Apliqué la misma metodología a esta batalla que había aplicado para la acción del acorazado y la batalla naval de Samar, y tracé la posición de cada barco en intervalos de 1 minuto. Una vez completado, comprendí mucho mejor dónde estaba cada uno en relación con los demás. Mi motivación inicial para tratar de entender los eventos de esta batalla fue al leer sobre el United States Ship Portland en un libro llamado Sweet Pea at War.
El autor afirmó que este barco fue responsable de disparar al Imperial Japanese Navy Hiei, lo que desactivó su dirección. He tenido un interés personal en aprender más sobre Portland, debido a su extenso servicio de guerra que nunca recibe la atención adecuada. Es el único buque de guerra que ha luchado directamente en las 4 batallas de portaaviones, así como en ambas acciones de acorazados, aunque solo estuvo presente en Tulagi, pero tenía sus cañones apuntando al mar en caso de que alguien se acercara. Sin embargo, antes de querer aprender más sobre este barco, siempre me había sorprendido que esta batalla nunca haya recibido un gráfico de seguimiento adecuado, como todas las demás peleas navales en esta guerra. Durante al menos una década, he querido saber y solo después de ponerme en contacto con un amigo de Lutgren, pude empezar a descifrar esto con él. Me inspiró su libro anterior sobre la batalla de Samar, donde, utilizando su seguimiento minuto a minuto de la batalla, descubrió que Yamato disparó los tiros que golpearon a Johnston. Nunca habría pensado que la narrativa usual sobre esta batalla fuera tan errónea. Mucho de esto comenzó cuando leí el libro de James Grace sobre esta batalla. Ahí comencé a verlo y entenderlo mucho mejor. También me preocupó el nombre dado a esta acción. La primera batalla naval de Guadalcanal es extremadamente insuficiente y se vuelve mucho más confusa cuando se usa primero, y técnicamente este es el tercer enfrentamiento. Al nombrarlo la batalla naval por el aeródromo Henderson Noche 1, aclaramos que esta es la parte de la campaña de Guadalcanal donde la Imperial Japanese Navy busca acabar con el aeródromo que les ha causado tanto dolor, esta vez por mar. Al igual que cómo dividiste la batalla de Narvik en 3 peleas separadas, veo esta de la misma manera, aunque se debe entender que el duelo de acorazados se convierte entonces en la tercera noche, ya que también hubo un intento de los cruceros de la Imperial Japanese Navy de golpear el aeródromo entre ambas acciones. Entonces, una vez que decidiste hacer este análisis, ¿cuánto tiempo te tomó realmente? ¿Y descubriste algo? Nuevas fuentes en el camino. Al menos 2 años. La fuente más reciente es una película sobre naufragios reales. Inicialmente no tenía toda la película de Hiei. Trabajé con Park Stevenson y Víctor Vescovo en la búsqueda de los naufragios del United States Ship Johnston y el United States Ship Samuel B. Roberts, junto con el autor Anthony Tully. Parks hizo un documental con Lone Wolf Media, que ahora posee la película de los naufragios, y finalmente pude ver toda la película del naufragio de Hiei. Luego apliqué el mismo análisis que hice de su naufragio, que Anthony y yo hicimos para Kirishima. Para mí, los naufragios cuentan una historia si estás dispuesto a escuchar y permitirles hablar. Muchos de sus signos son muy sutiles. Una hélice doblada, un costado deformado, pernos cortados de un eje de hélice, un timón doblado delante del poste del timón y una quilla aplastada juntas son todas señales de una detonación bajo la quilla. El otro aspecto es intentar coincidir el daño visible con los informes para confirmar lo que está en los informes. Durante más de una década me ha molestado particularmente la falta de ciertos detalles en esta batalla, y siempre estaba confundido con cómo había sucedido eso, ya que cada batalla está tan bien cubierta en comparación. Las fuentes que utilicé durante el tiempo que he estado intentando reconstruir esta batalla comenzaron con Enterprise 360 y El infierno de Neptuno de Horn Fisher, el libro de Mark Stillis Osprey sobre la batalla, Sweet Pea at War de Thomas Generus y, lo más importante, el libro de James Grace, La batalla naval de Guadalcanal. La referencia de Tamichi Hara también fue útil, pero el problema siempre fue intentar juntar la narración de alguien más a partir de lo que habían aprendido. Todas las contradicciones entre estas fuentes me preocupaban, que había este vacío de 50 minutos de historia naval crítica, que ha sido totalmente ignorado. La naturaleza confusa y reservada de esta acción en la noche, con la posibilidad de encubrimientos ocurriendo todo el tiempo. Todos solo quieren llegar a la parte donde los acorazados se enfrentan, puede haber contribuido a este descuido histórico. Hablando de descuidos, ¿cuántas lagunas se dejaron en los registros de ciertos barcos y cómo las llenaste basándote en los registros que estaban disponibles de otros buques? Las mayores lagunas permanecen en el lado japonés, ya que no pude localizar muchos datos primarios y tuve que usar fuentes secundarias. Hay ciertas observaciones como que Juno informó el primer impacto de torpedo en su costado de babor. Sin embargo, el barco que actualmente afirma haberla golpeado fue Amatsukase en su costado de estribor. Faltan datos primarios sobre Ikesuchi e Inazuma, pero si hubieran disparado más torpedos, Juno podría haber sido golpeada por uno de ellos y no por Amatsukase como cuentan la mayoría de los registros.
Sin embargo, sin esos datos, también me sentí obligado a mantenerme con la narrativa actual y dar crédito a Matsukase. Retomando eso, ¿cuáles son las principales contradicciones entre registros y fuentes con las que has tenido que lidiar? La mayor contradicción fue si 0158 por un torpedo, o si fue 0208, que es lo que creo que sucedió. No creo que 0158 pudiera recargar y disparar 8 torpedos más en 3 minutos. Hara informó que normalmente se requerían 10 minutos para recargar los torpedos, lo cual parece más razonable. En segundo lugar, Portland aún podía maniobrar, y Helena se posiciona detrás a las 2:14, ambos navegando hacia el este. Esto es inconsistente con su daño, así que si fue golpeada a la 1:58, debería haber sido inmediatamente incapacitada en ese punto. Fletcher dispara 10 torpedos y accidentalmente golpea a Portland alrededor de oro 222, pero el informe de Portland afirma que fue golpeada en oro 158, y esta ha sido la narrativa aceptada. Creo que ella puso esto en su informe para encubrir el fuego amigo de Fletcher y funcionó. Se ha mantenido encubierto durante 70 años. ¿Por qué se ocultó? Los incidentes de fuego amigo son considerables. Los 5 hermanos Sullivan fallecen en esta batalla. La Marina no quería que llegara al frente interno, donde se disparaban entre ellos, y los hijos de las familias eran asesinados por sus propios camaradas. Entiendo la confusión de una batalla nocturna, y no miro el problema intentando culpar a nadie, sino simplemente informo lo que creo que realmente ocurrió. Los errores de 1942, en gran parte, ayudaron a la Marina a ganar las batallas de 1943 a 1945. Nimitz puso a 3 oficiales de guerra de superficie a cargo de desarrollar las directivas de PAC-10 debido a los errores cometidos en las batallas de 1942. Cada vez más hombres se incorporaban a la flota, y muchos nunca habían visto el océano antes. La necesidad de entrenamiento versus la necesidad de conducir la guerra impedía confiar en los oficiales para hacer sus propios planes de batalla, ya que ninguno había trabajado junto antes, y este problema se agravaría con la expansión de la flota. Las directivas de PAC-10 daban a los comandantes instrucciones claras para que un comandante pudiera dar órdenes, y todos entendieran lo que se esperaba. Una flota de portadores podría transformarse en una flota de superficie con instrucciones mínimas. Entonces, los errores en las batallas de 1942 cerca de Guadalcanal ayudan a ganar las batallas de 1943 a 1945. Los japoneses, por otro lado, no aprenden y siguen cometiendo errores similares más adelante en la guerra. Realmente les gustaba su munición tipo 3, y siento que esta munición era una mayor amenaza para los barcos que la llevaban que para las fuerzas estadounidenses. Los Marines en Guadalcanal consideraban la munición tipo 3 como algo secundario. Lo que realmente les afectó fueron las convencionales granadas alto contenido tipo 0, que hicieron cráteres en la pista y dejaron a los propios Marines en shock. Si los japoneses hubieran usado proyectiles alto contenido convencionales, habrían dañado más la flota estadounidense. Pero Kirishima comete el mismo error 2 noches después, durante la acción del acorazado, y inicialmente está cargado con la munición incorrecta para un enfrentamiento en superficie. Las mayores contradicciones que me preocupaban eran las posiciones del Imperial Japanese Navy Nagara y Udachi. Antes de hablar con Lundgren, mis entendimientos sobre esta batalla tenían estos barcos en varios lugares a la vez, y disparando a diferentes objetivos que no tienen sentido en el rango de alcance y tiempo de sus ubicaciones. Otro detalle muy importante que necesita ser entendido: la única manera en que la gente ha hablado sobre esta batalla durante 80 años fue refiriéndose a los barcos individualmente. El problema inherente con esto se hizo evidente al intentar conciliar sus registros y movimientos. Los horarios de los barcos no estaban sincronizados. Lundgren notó que a veces los barcos tenían hasta 20 minutos de diferencia. Demasiados han dado por sentado ciertos detalles sin unirlos de manera coherente. Entonces, en este trabajo, ¿cuáles fueron las mayores sorpresas que encontraste al tratar de resolver esta batalla? El número de incidentes de fuego amigo, creo que hay 11 del lado estadounidense y 1 del lado japonés. Probablemente ya lo he mencionado antes, pero sin duda, la cantidad de fuego amigo. El capitán Hoover llamará a un alto al fuego inmediatamente después de que Portland sea golpeado por torpedos alrededor de las 0225. Ahora, por supuesto, animamos a todos los que puedan a leer el documento completo que se ha escrito sobre esta batalla ahora, que, como dije, se puede encontrar en el enlace de abajo.
Pero para aquellos de ustedes que solo buscan un resumen inmediato en este momento, ¿cómo cambian sus hallazgos algunos de los elementos comúnmente aceptados de la batalla? Los torpedos de los destructores y todos los torpedos estadounidenses durante este periodo eran poco confiables. La mayoría de los relatos tienen torpedos de destructores de Estados Unidos rebotando en el casco de Hee, y lo hicieron en el caso de los torpedos de Cushing, porque fueron disparados a un rango muy cercano. Sin embargo, O'Bannon, Monson y Sturette lograron golpear a Hee con al menos 6 torpedos que explotaron y al menos 3 de estas detonaciones se conservan en su casco. También pienso que por esto se desintegró el naufragio. Para que el naufragio se desintegrara, sus costados debían estar gravemente dañados. No obstante, cuando el artículo se publicó inicialmente, la discusión resultante sugirió que los torpedos estadounidenses podrían haber detonado un poco antes debido a su fusible magnético. Esto puede explicar por qué Hee pudo absorber tantos torpedos estadounidenses. Sin embargo, luego en la guerra, el Congo se hundió 2 veces. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué barcos resultaron haber tenido la batalla más diferente en comparación con los relatos anteriores de esta acción? Me enfoqué en Hee para que su historia fuera más comprensible. Aparte de lo que Lundgren ha dicho sobre el Hee, para mí el Portland ha sido el más crítico para aprender. Ella desempeña un rol crucial en esta batalla, aun cuando lamentablemente ataca a Atlanta con varios disparos. Aún así, ella sigue disparando rondas al Hee, aunque no los golpes críticos a la dirección como los que entregó el San Fran. Tomar lo que podrían haber sido hasta 3 torpedos de la United States Navy en su popa se vuelve muy evidente cuando estudias los gráficos de daños publicados en línea, que muestran un área de destrucción más estrecha de un solo torpedo de la Imperial Japanese Navy Northampton es un buen ejemplo, versus múltiples torpedos de la United States Navy que golpearon a Portland. Esto la hace bastante afortunada de haber sobrevivido a tal daño. La ironía de esta situación es que esto le permite la mañana siguiente hundir a Yudachi mientras los japoneses aún están intentando extraer el Hee. Pero lo más importante, el Portland se convierte en el cuartel general de los primeros respondedores al recoger a las tripulaciones sobrevivientes de los barcos hundidos, e incluso a la tripulación de Atlanta. También quisiera mencionar varios de los destructores estadounidenses. Las tripulaciones inexpertas del Fletcher cometieron un lamentable error. Con sus torpedos, el O'Bannon, el Sterret y el Monson, todos hicieron contribuciones importantes a esta batalla al acertar en un acorazado enemigo. El tiempo y la ubicación de estos impactos están lo suficientemente dispersos como para que la tripulación del Hee contuviera el daño abajo, mientras al mismo tiempo lidiaba con los incendios arriba, entregados por Laffey y Cushing. Aún quedan lagunas por cerrar, como las acciones de Juno y Yukikase durante la batalla, pero estas podrían haberse perdido con el tiempo y los eventos posteriores. Me parece interesante que esta es la primera pelea en la que entran los Fletchers, y nuevamente, la maldición de Yukikase cae sobre la Imperial Japanese Navy aquí también. Entonces, con 2 libros, el análisis de Kirishima y este bajo tu cinturón, ¿qué otras narrativas has hecho o planeas hacer? Este artículo y el previo sobre el Nevada en Normandía probablemente sean mis últimos esfuerzos por narrar la historia naval estadounidense. Este sería mi primero. Algún día me gustaría contar la historia de la flota fantasma de Java que intenta escapar después de que el Langley fue hundido. También me gustaría contar la historia de 2 auxiliares competidores que fueron hundidos en la Salomón mientras entregaban tropas y equipo directamente al campo de batalla, el United States Ship Macaulay y el Imperial Japanese Navy Nishin. Y finalmente, ¿cuáles son los mejores lugares para que las personas se pongan al día y lean todo tu trabajo, señor Lundgren? En el sitio web de Tony DeJulian, nabwips.com, bajo Recursos Históricos de Robert Lundgren, tengo varios artículos, incluyendo La batalla naval por el aeródromo de Henderson primera noche, La batalla naval de Guadalcanal, que trata sobre la acción del acorazado, análisis del naufragio de Kirishima, análisis de los daños al United States Ship South Dakota en la batalla naval de Guadalcanal, United States Ship Nevada, del 6 de junio al 15 de junio, 1944. Frente a Normandía, Francia, Playa Utah. La parte 1 y 2 están completas. La parte 3 estará terminada pronto. He escrito 2 libros, El mundo se preguntaba, sobre la batalla naval de Samar. Victoria del acorazado que cubre la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, muchas gracias a ambos por enviar las respuestas escritas a las preguntas y aceptar hacerlo para que pudiéramos armar este video. Obviamente, aquellos de ustedes que acaban de escuchar se darán cuenta de que, aunque la inteligencia artificial de voz ha avanzado bastante en los últimos 5 años, todavía hay algunos errores de pronunciación y demás que necesita superar, lo cual es reconfortante para aquellos de nosotros que dependemos de nuestras voces para transmitir información como parte de nuestra vida cotidiana, pero con eso es hora de terminar este video, aparte de obviamente reiterar una vez más, si quieres leer el análisis completo de esta pelea en particular, entonces el enlace está una vez más en la descripción a continuación y por supuesto puedes conseguir Victoria del Acorazado y el Mundo. Se preguntó qué pasó en Samar en todas las buenas librerías, nuevamente enlaces a continuación. Y muchas gracias a todos por aguantar con nosotros en este pequeño experimento de cómo dar vida a las voces cuando solo están en texto.